Cuando se piensa en Star Trek, se piensa en optimismo, ¿no? Como en un faro que ilumina el futuro. Pero su historia, cómo nació todo, bueno, es mucho más conflictiva y sobre todo más humana. Vamos a desentrañar cómo una de las franquicias más queridas nació del puro caos y por muy poco casi no sobrevive a sus propios conflictos internos. Para entender la paradoja de Star Trek hay que empezar justo aquí. El primer transbordador espacial de la NASA se llamó Enterprise. Así es, un tributo directo a la nave de la serie. Es un honor increíble, ¿verdad? Pues lo irónico es que la serie fue cancelada por la NBC después de solo 3 temporadas por su bajo rating. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es que un aparente fracaso televisivo se convirtió en el fenómeno cultural que es hoy? Todo, absolutamente todo comienza con la visión, yo diría que radical, de su creador, Gene Roddenberry, que quería un tipo de ciencia ficción completamente nuevo. El principio que los guiaba, definido por el escritor Samuel Peoples, era simple pero muy profundo. La idea no era solo mostrar naves espaciales y extraterrestres, no. La meta era usar ese escenario tan desconocido para explorar problemas muy reales y, sobre todo, muy humanos. Y esto fue un esfuerzo totalmente consciente para crear algo diferente. Como dijo el propio Peoples, querían evitar a toda costa el cliché del cadete espacial y los famosos monstruos de ojos saltones. No, el objetivo era hacer televisión adulta, televisión inteligente que se alejara por completo de las raíces más sensacionalistas del género. Pero claro, esa visión tan noble no tardó en chocar con la dura realidad de la producción televisiva. Y esto dio paso a unas batallas intensísimas en el propio set de filmación. El director Joseph Pevney lo describe como un cambio radical. Al principio, en la primera temporada, todo era cooperación. Pero la presión de una posible cancelación y la fama que empezó a crecer lo cambiaron todo. Empezó a llegar el correo de los fans y con él las tensiones. La pregunta constante era, ¿nos cancelan? ¿Nos cancelan? El poder dentro del set empezó a cambiar de manos. Los actores, liderados por William Shatner, querían tener más control creativo. Imaginen esto, llegaron al punto de llevar mesas de ensayo al plató para reescribir guiones ahí mismo. Una movida que, según el director Pevney, destruyó por completo el control que un director debe tener en el set. Y este choque de visiones se puede ver perfectamente en un caso muy famoso. El escritor Harlan Ellison ganó un premio importantísimo por su guión para un episodio, pero siempre insistió, el premio no fue por la versión que se filmó. El director Pevney, por su lado, sentía que el guión original tenía mucha verdad, era profundo, pero le faltaba teatro. Es el clásico conflicto entre la palabra escrita y lo que se necesita para que haya drama en la pantalla. Y como si las peleas no fueran suficiente, llegó el tercer gran conflicto, el dinero. El productor Robert Jossman cuenta que en la segunda temporada les recortaron el presupuesto por episodio de una forma drástica. Y para la tercera fue todavía peor. Esto los obligó a limitar su visión y puso en riesgo la calidad misma de la serie. Y así, entre tensiones internas y recortes de presupuesto, la serie fue cancelada. Pero por increíble que parezca, la historia apenas estaba comenzando. Después de la cancelación en el 69, pasó algo que nadie esperaba. Los fans se negaron a dejar que la serie muriera. Las convenciones de fans explotaron en popularidad, y esa presión llevó a una serie animada en 1973 y finalmente al regreso triunfal al cine en 1979. Fue un rescate impulsado por la pura pasión de su público. Y miren, imágenes como esta lo demuestran todo. Aquí vemos a Leonard Nimoy y Arlene Martel, coprotagonistas de un episodio icónico, reunidos en una de las primerísimas convenciones. Es un testimonio clarísimo del poder de los fans que mantuvieron vivo el ideal de Star Trek durante todos esos años en los que estuvo fuera del aire. Con la franquicia renacida, el siguiente desafío era enorme: crear una secuela, la nueva generación. Y para lograrlo, era crucial aprender de todos los conflictos del pasado. Gene Roddenberry estaba convencido de que el público había madurado, la televisión había evolucionado, y ahora la nueva generación podía tocar temas como sexo, religión y política, cosas que antes hubieran sido imposibles. Como él mismo decía, la audiencia ya estaba lista. Pero la lección más importante que aprendieron fue sobre la cultura en el set. La serie original se caracterizó por la fricción y la tensión. La nueva, en cambio, se definió a sí misma como un verdadero ensamble, un contraste totalmente deliberado y, la verdad, fundamental. Jonathan Frakes, el comandante Riker, lo resume de una forma perfecta. A diferencia de la serie original,
Aquí los personajes estaban súper bien definidos desde el principio. Y lo más importante, el elenco se llevaba bien. Él dice, salimos a cenar después de jornadas de 14 horas. Se creó a propósito un ambiente de colaboración que fue la clave de su éxito. Al final, la historia de Star Trek es una de caos, de conflicto y de tener que ceder. Y esto nos deja con una pregunta bastante interesante. ¿El gran arte necesita una visión perfecta y sin obstáculos? ¿O es posible que prospere, que se haga más fuerte, precisamente en la batalla por crearlo?